Bienvenidos a este segmento llamado Hablemos de libros. Vivimos en una época donde todos hablan, pero poco nos detenemos a conversar. Por eso nace este espacio. Hablemos de libros, no venimos a resumir libros ni a decirte qué debes pensar, no vamos a reseñar libros. Cada episodio lo que hará es que tendrá un libro como referencia, una frase que sea el punto de partida para poder tener conversaciones que nos desafíen la mente. Eh, Conversaciones que nos desafían como sociedad, vamos a hablar de política, de cultura, de economía, de relaciones humanas, de tecnología, de historia y de todo aquello que nos haga cuestionarnos. No necesitamos haber leído el libro, ni nadie necesita haber leído el libro que proponemos en un inicio para poder acompañarnos. Lo único que todos necesitamos es curiosidad y ganas de escuchar otras opiniones. Aquí no buscamos convencer, lo que buscamos es comprender. Creemos que las mejores conversaciones no terminan cuando se acaba un micrófono, sino cuando continúan en la mente de quienes nos escuchan. Así que pónganse cómodos y acompáñennos en esta conversación. Esto es Hablemos de Libros. Saludos. Dentro de este grupo, ¿ya? Sabe acotar que en futuros episodios podemos tener más invitados, ¿no? Mientras tanto, aquí estamos los tres principales. Somos un grupo de diferentes pensamientos, pero también de diferentes profesiones y actividades. Tenemos a Ivana Ceballos, auditora de profesión, Jimmy Mendoza y mi persona, ingeniero civil. Entonces, hablaremos en base a toda nuestra experiencia, a todo lo que hemos leído, a todo nuestra opinión, y básicamente una opinión de tipo crítica, pero también tolerable en base a la discrepancia que podamos tener, con el fin de dar varias ideas y diferentes puntos de vista ante un solo tema. El título de este episodio es ¿Quién controla realmente lo que pensamos? Vamos a usar de referencia el libro de George Orwell, 1984. La frase, quien controla el pasado, controla el futuro, y quien controla el presente, controla el pasado. Cuando George publicó 1984, imaginó un mundo donde el poder no solo controlaba las leyes o el ejército, sino también la información, el lenguaje y la memoria. Hoy vivimos en una realidad muy distinta, pero vale la pena preguntarnos, ¿quién influye realmente en lo que pensamos? ¿Los gobiernos, los medios, las redes sociales, los algoritmos? ¿O somos nosotros quienes seguimos teniendo el control de la información y de nuestros pensamientos? Como pregunta de punto de partida, yo quiero escuchar sus opiniones sobre quién decide las noticias que vemos primero. ¿Qué opina aquí Milton sobre esa interrogante? Dentro de quién decide, yo creo que tenemos dos épocas. Actualmente estamos en la época hipercomunicada de las redes sociales. Hace unos 20 años atrás, 30 años atrás, teníamos la época de la radio y televisión. En esta circunstancia, radio y televisión no se estaba basando netamente en la información que daba la noticia. Ahí entra en discrepancia también las relaciones de poder de los medios de comunicación, de quién es el dueño de comunicación y qué desea transmitir. Actualmente, cada uno de nosotros podemos interpretar, pero también podemos decidir qué leemos. Pero también hay algo de trasfondo. ¿Quién es el dueño de la red social? ¿Qué deseas transmitir? ¿Qué desea moldear en nuestros pensamientos? Ya ha habido casos muy marcados sobre esto. Por ejemplo, en las primeras elecciones estadounidenses, el dueño de Twitter diseñó el algoritmo para tener un sesgo a favor de un candidato presidencial determinado. ¿Qué opinas tú de eso, Jimmy, en relación a eso? Te cuento que estoy de acuerdo contigo. Cada etapa ha tenido su forma de difundir las informaciones, ¿verdad? Si nos vamos muy atrás, antes estaban los pregoneros, los que pregonaban en las calles, se reunían, gritaban literalmente, tenían las noticias que acontecían, ¿no?
Siempre hemos tratado de comunicarnos y dejar mensajes, sea una roca, sea una carta, sea un telegrama, sea codificado para la guerra, sea, por ejemplo, cuando vivimos también esta parte del oscurantismo, ¿quién controlaba la información? Las élites, ¿no? Luego vino la ilustración por esa lucha de querer tener el conocimiento de lo que ocurría. Entonces, creo que siempre hemos tenido la capacidad de comunicarnos y luchar por esa información tan valiosa. Un mensaje, una información, un dato a veces puede ser relevante y puede cambiar el destino de una nación. Lo hemos visto en muchas épocas. Actualmente nosotros tenemos algo de poder para seleccionar esa información. Tenemos demasiado, por donde sea. Tenemos la misma noticia de diferentes ópticas dependiendo de la red social, dependiendo del periodista, puede ser independiente, puede ser afiliado a un canal de televisión. Ahora la responsabilidad cae muchísimo en nosotros de ver qué tan real es eso que nos están informando. Y no tenemos el tiempo, o sea, cada vez nos hacemos un poquito más perezosos. Nos llega la noticia, la vemos, ocurrió esto, digamos, un terremoto en tal parte del mundo. Y solo nos quedamos con eso, pero que no sabemos que es una conspiración, si es real, si es guía. Realmente es una responsabilidad muy grande que tenemos actualmente. Me surgieron un montón de preguntas más a raíz de sus opiniones. Antes, la mayoría de personas se informaban por televisión, radio y el periódico, que básicamente hoy poco a poco ya se extingue como tal. Son muy pocas las personas que se informan por ese medio. Entonces, los editores básicamente eran quienes elegían las noticias, ¿no? Dependiendo del tipo de editorial y demás, pues sacaban las noticias al mundo. Hoy gran parte de esa información, como bien dijo Jimmy, pues nos llega a través de varias plataformas digitales cuyos algoritmos priorizan ciertos contenidos según lo que nosotros vamos alimentando, según nuestros factores de interés. Entonces me surge ahí otra pregunta. ¿En realidad nosotros nos estamos informando de lo que deberíamos saber? Siento yo que más que todo en la juventud, el tema de las redes sociales merma mucho el tener información verdaderamente importante. Ya se centran que si el TikToker, el influencer, que si tal, pero si no alimentas el algoritmo, por ejemplo, de TikTok, no te muestra noticias relevantes de lo que está pasando en el mundo. Y entonces empiezas a vivir como en una burbuja de una información selectiva y no en realidad de lo que deberías enterar. ¿Cómo podemos mejorar un poquito eso, cambiar? Se volverá gente muy desinformada. Y también otra pregunta que les quiero dejar sobre la mesa es: ¿qué pasa cuando un gobierno se vuelve dueño de la mayoría de los medios de comunicación? Oye, me pareció súper interesante que se lo tocaste, porque justamente pasó en China hace poco, ¿no? Que el gobierno tomó el control de TikTok. Entonces, como tú lo acabas de decir, cada persona tiene su conjunto de algoritmos. Si, por ejemplo, a mí me gustan los perros, los carros, solamente voy a recibir información sobre carros y sobre gatos. Entonces, si me hacen una persona muy relajada, no me hacen crítico, no me exponen a la realidad del mundo, yo puedo seguir viendo esa misma cantidad, esa misma porción de información todo el tiempo. Entonces, de alguna manera u otra, los gobiernos están usando las redes sociales para controlar lo que vemos, cómo pensamos, mantenernos anestesiados ante la realidad y no ante lo que está ocurriendo realmente. De verdad que eso sí me deja pensando. Mensajes conspiratorios. Sí, es que sobre todo se está perdiendo la capacidad de refutación, ya, y entra algo interesante, que es el grado de confianza en la tecnología. En cierta manera la tecnología nos ha hecho la vida más sencilla. Sí, ¿verdad? Esfuerzo, la parte intelectual, aunque eso está en boga también, pero hay esa consideración de la confianza tecnológica, pero detrás de esa tecnología hay un diseñador, hay intereses de por medio. El hecho también, a mí me llama mucho la atención los algoritmos, porque uno podría decir, bien, lo invento el algoritmo de esto, pero al fin y al cabo, como usted dijo, está creando una burbuja. O sea, me crea una burbuja, estoy aquí encerrado, no veo más allá y me centro en lo que está ahí y el algoritmo me da lo que yo quiero. Exacto. ¿Ya? Pero eso que yo quiero también está siendo moldeado por ese mismo algoritmo. ¿Ya? ¿Qué tipo de ciudadanos? O sea, a mí me preocupan los jóvenes. La crítica está totalmente mermada, eso se ve
a rajatabla. Por ejemplo, mis actividades de docencia, eso se ve en los mismos alumnos que pegan y copian y pegan lo que dice la IA y ni siquiera hay la capacidad de refutación de ir más allá de buscar otra fuente de información, simplemente cogen y pegan. ¿Sabes? Confiamos en la IA que todo está bien, dice. Eso da apertura a la siguiente pregunta. ¿Confiamos demasiado en lo que aparece en redes sociales? ¿Qué tan fiables somos? Y aquí voy a chismosear una situación que pasó aquí con mi estimado cuando habían estos problemas con Irán y Estados Unidos, ¿ya? Porque fue muy chistoso y se enmarca en esta situación. Okay. Es chistoso más que todo porque él, que es una persona que le gusta estar informada, que lee, que siempre se anda preguntando, ¿será verdad? IA, yo a veces ni detecto cosas que son IA y él dice, no, pero mire que ahí está IA. ¿Qué le pasa? En este problema que estaba Estados Unidos con Irán, era, ¿no? Sí, con Irán. ¿Ya? Entra a la red social X, entonces ve un, digamos, tweet que publicó, entre comillas, Vladimir Putin, era, ¿no? Putin, sí, que decía, era una cuenta verificada. Deseando la muerte del presidente de los Estados Unidos. Wow. Y es verdad, tenía el check de cuenta verificada. Entonces él me dice, tengo coraje, porque ¿cómo puede ser que un presidente de una nación ponga semejante cosa que no sé qué? Y yo le digo, oye, ¿tú estás seguro que el presidente dijo eso? Sí, mire, vengo yo y hago clic en el para ver el perfil y era una cuenta de fan del presidente y estaba verificada por eso. Me imagino que Imagínate si solo te hubieses quedado con eso. Si entonces, no exactamente, obviamente ahí nos comenzamos a reír y tal, pero en ese momento yo dije, o sea, ¿qué pasa con la gente que no se toma el tiempito adicional de decir, o sea, en serio un presidente hace esto, vamos a investigar este perfil que nos está dando esta información? Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿confiamos demasiado en lo que aparece en las redes sociales o si nos detenemos a preguntar, ¿será IA? ¿Será verdad? ¿Me están sesgando aquí en esto? ¿O me están contando solo una parte pero no la otra? En ustedes y también qué piensan en este caso, hablemos de la juventud. Ya. Al principio habíamos citado a George Orwell, ¿no? Uh-huh. 1984, es una de las más grandes distopías. Y el escritor lo escribió en base a la crítica de la Unión Soviética, aquella época. Pero no tan solo la Unión Soviética, también crítica también a las facciones quienes ganaron la guerra mundial, Estados Unidos con su supremacía de poder armamentista, ¿no? Se marcó y demás. Pero en ese mundo hay un ministerio total que se encarga de manipular todo, presente, pasado y futuro. El pasado mediante la manipulación constante de las historias, de todas las noticias de hace 2 días, 1 semana, 3 semanas, diferentes años. Con tal de que cuando alguien desea buscar, bueno, yo quiero saber, aquí me dicen que este año produjeron 30 toneladas de maíz. Quiero ver hace tantos años, 10 años, qué produjeron con la estadística. Y uno se confiaría, bueno, hay un registro histórico, pero si ese registro histórico es manipulado, ¿a quién estás manipulando? Estás controlando. Claro. ¿Ya? ¿Cómo podemos Eso. saber eso? Entonces, de cierta Claro. manera, fue visionario, porque eso es lo que pasa actualmente, ¿no? ¿Verdad? Con la IA, con los videos de generación, tú puedes manipular tranquilamente un video o una información pasada, ¿no? Y si alguien no tiene esta constatación de buscar más allá de sus propias narices, se queda con eso. Al fin y al cabo son las nuevas generaciones, nuestra generación que está ante la transición de la tecnología, desde los teléfonos de videos 3GP, VGA, a la actualidad. Nosotros tenemos esa cuestión crítica, bueno, esta vaina puede ser, y ya por una cuestión medio extraña ahí, pero las nuevas generaciones, pelados que vienen de 5 o 10 años, la juventud actual de 15 años, se cree totalmente, y ni siquiera hay la constatación de refutar esa información que da. ¿Ya? Y si se está manipulando, si de aquí a 100 años, 200 años, toda la información que ahorita estamos diciendo se manipula con tal de sesgar una visión, una opinión. Es que mira, se supone que nosotros vivimos o sea, la prensa siempre se maneja bajo un código fundamental, la credibilidad.
Se supone que se supone que la profesión de ser periodista es manejar datos reales sin tratar de engañar a nadie. Debe ser siempre imparcial. Es lo que siempre hemos escuchado toda la vida. Pero lo está haciendo, lo es, no. En este país hemos visto ciertas situaciones en las cuales toma ciertos bandos de ciertos gobiernos para que el país tome una postura, para bien o para mal, porque bueno, eso depende de cada persona. Pero sí se me hace tan difícil pensar que las nuevas generaciones ya olvidan, no están buscando en el pasado, no reafirman la información. Por ejemplo, tengo amigos de 25 años, yo me siento viejo, yo tengo 36, lamentablemente tengo que decirlo. Pero mis amigos de 25 años vienen a decir, ay, la Odisea es un libro así, es un libro así. Por eso las personas también en las películas se quejan mucho de que sean fieles a los personajes. Por ejemplo, no es por entrar en polémica, pero sabemos que si hablamos de la Odisea, hablamos de personas griegas que tienen ciertas características fisiológicas, de fisonomía, ¿no? De cara. Entonces en las películas vemos otras cosas muy diferentes que tratamos como de hacerle justicia a ciertos grupos que fueron minoría, para que ellos también tengan participación. Pero eso también no es como hacerle una contra a lo que realmente se vivió. Estamos sepultando el dolor o lo bueno o lo malo para darnos como una imagen más de confort. ¿No es manipulación de información también? Dentro de... Podría Va a ser. hablar. Sí. A ver. Bueno, es que ahí tocó un tema importante con la referencia de la Odisea, pero porque obviamente desde mi punto de vista yo siento que quienes le hacemos una crítica a la película es porque la hemos leído. Claro, exactamente. Hemos leído en su tiempo, porque había unos TikTok que me daban risa, porque muchos jóvenes piensan que es algo como escrito ahora, en 2024, y no, o sea, eso debieron haberlo estudiado en el colegio. Quiero conocer a Homero, dice la Y gente. eso que ni se sabe si Homero realmente existió como tal. Claro, o sea, ni siquiera tenemos una forma de su rostro, ¿sabes? Exacto. En mi tiempo, porque tampoco que estamos tan jovencitos, eso formaba parte de la clase de literatura. Claro, sí. Entonces, si nosotros hoy día vamos al cine, nosotros podemos decir, bueno, esto no era tan así, según lo que leímos. Sin embargo, ¿qué es lo que yo rescato de la situación? Que hace que los jóvenes se interesen por lo menos en esa parte Claro, eso es bueno. de la historia literaria. Porque muchas personas, o sea, muchos jóvenes, ni siquiera sabían de la existencia, y prueba están los TikTok que hace la gente como que es algo reciente. De hecho, hay una chica que reseña libros, que una editorial le regala el libro de la Odisea, una edición especial, y ella actúa como, esta no es la película que recién salió y no sé qué, y yo me quedé así como, no, amiga, años, hay cuenta. Muchas películas. Como 2000 años, ¿cuántos 2000 años? Sí, aproximadamente. Más o menos. Entonces, a esa parte se relaciona un poquito la frase como que quien controla el presente controla el pasado, porque por lo menos a este momento, estos tres seres humanos que están en esta mesa podemos decir, bueno, nosotros conocemos el pasado, lo estudiamos, lo hemos leído y tal, pero la juventud de ahora aprende lo que se le enseña hoy y de aquí para allá, o sea, no se pone a constatar, como decía Milton, si esta información puede ser real, si así ocurrió realmente en el pasado, y eso también podría traer, entrando aquí en el debate, problemas políticos, porque bien dice una frase, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces se omiten ciertas partes importantes de la historia que pues deberían saberse, y lastimosamente pues solamente está siendo controlado por lo que vemos ahora mismo. Incluso, no sé si en la televisión, porque actualmente no consumo tanto, pero no sé si hay esos espacios de historia que antes veíamos en la televisión, que de repente hacía que te interesaran, porque ahora hasta la televisión la gente la ve menos porque prefiere ver TikTok, Instagram. O el famoso streaming, ¿no? Claro. De hecho, si ustedes ven la televisión nacional, ven que está en decadencia. O sea, no puedo hablar por mal de un medio de comunicación, pero estoy seguro que muchos opinan como yo. O sea, muy en decadencia, los programas muy repetitivos del pasado, cosas que no se decían. Exactamente. Entonces, eso yo siento que con el pasar de los años pueden traer problemas. Muchos. Creo que estamos llamados más que nunca, más que todos los jóvenes. O sea, la investigación siempre ha sido necesaria, pero ahora estamos llamados a ser mucho más investigativos. Totalmente.
¿La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para manipular la opinión pública? Sí, yo creo que, Claro sí, que sí. porque la inteligencia artificial maneja metadatos, pentabytes de datos, y con la matemática se pueden hacer maravillas, no magia. Se pueden hacer modelos matemáticos de comportamiento. Por ejemplo, nosotros en nuestros teléfonos, en nuestras redes, tenemos un Jimmy virtual, un Carolina virtual, un Milton virtual, ¿no? Que es bombardeado con las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces la IA tiene un modelo virtual de nosotros. Asimismo, los pensamientos a través de las redes neuronales se pueden modelar a través de la estadística inferencial, de la decisión de datos. Y esto se ve, la capacidad de eficiencia se ve aumentada y disminuye el error con la cantidad de datos. Y nosotros mismos aumentando, chateando con el GPT, con el AI o con el Copilot, nosotros mismos estamos aumentando la verdad. capacidad de Claro, eficiencia estamos de inteligencia artificial. Entonces sí puede, y está pasando. Por ejemplo, en nuestro propio medio, ¿no? Hay tantos problemas sociales, pero a través de las entidades gubernamentales, a través de sus redes sociales, desvían la opinión pública de algo que es totalmente que puede ser de no beneficio a la ciudadanía, por poner algo que se lo resalta y Que es más entretiene. tiktokero, que entretiene, disminuye, vemos los algoritmos totalmente sesgados. Entonces sí, se manipula. Yo creo que sí, y somos parte de esa. Realmente estoy de También acuerdo colaboramos. con lo que acabas de decir. Da miedo, o sea, el avance es vertiginoso. Imagínate que cada vez se está alimentando más esta base de datos y tiene más información, y a la final estamos siendo controlados. El otro día, hace unos meses, salió un reportaje de que en las calles de China hay estas como tipo ojo de águila, Ya sí. que están tomando los datos de todas las personas, los registros faciales de cada uno de nosotros. Eso. Va a llegar a un punto en el cual nuestras identificaciones van a ser todos con nuestros Claro, biométrico. biométricos. Todo va a ser biométrico. Nos convertiremos en datos, ya no seremos, o sea, dependeremos demasiado de esto. La Nuestra deshumanización. identidad deshumanización. dependerá de una base de datos, imagínate. Haciendo referencia a ChatGPT, Hay que citarlo. porque claro, hablamos o sea, en este episodio estamos hablando de quién controla las noticias o de qué información nos Ajá. alimentamos. Pero ya que ChatGPT sale a relucir en esta conversación, nos domina inclusive no solamente la información que nos da, sino también ya estamos en un punto en el que nos dice qué decir. Hay gente, o sea, yo uso obviamente inteligencia artificial para ciertas cosas, pero sí me da terror llegar al punto en el que uno le escribe tanto a esa IA que uno ya no tiene capacidad intelectual ni siquiera para hacer algo, porque todo es, le voy a escribir que me redacte un correo. Ajá. Y antes nos pasábamos horas pensando, y no digo que no ayude porque obviamente lo hace más rápido, pero ¿qué pasa con esa capacidad que se está perdiendo? Sí, verdad. ¿Ya? Gente, redáctame una disculpa para Jimmy, porque le hice tal y cual, y entonces yo ya vengo y te digo, nada de lo que se me ocurrió a mí, te digo lo Yo que sé, me dijo ajá. ChatGPT que Me te ha voy a decir pasado. para que no te pongas a llorar. Entonces, o sea, aparte de que controla la información que nos da, porque para esto hay gente que se cree, y yo a veces le digo, eso que me estás diciendo, eso no es así, tal. Ay, sí, tienes razón, tal. Y la gente que no se lo cuestiona. Y aparte la gente que dice todo lo que le dice ChatGPT, o sea, me parece una pérdida de facultades impresionante la que estamos viviendo a raíz de eso. Entonces sí, el libro de George Orwell sí da un sneak peek, o sea, como un guiño a lo que vamos a vivir. O sea, no solamente son los gobiernos que nos podrían controlar,
somos nosotros mismos que nos ponemos en son de esclavitud. Eso, Imagínense eso, o sea, ¿qué más quieren? La presa ahí. autoexplotación en el Claro. trabajo, en la información que consumimos. Exactamente, solitos nos estamos Somos los culpables, pero entregando exacto. lentamente a esta marea. George Orwell en 1984 habla del gran hermano, Big Brother. Ajá. Sí. Estamos viviendo el Big Brother Estamos siendo observados. Con Claro toda la que sí. situación. O sea, Ustedes nos totalmente. observan. Eso, Exactamente. En nuestro teléfono nos escuchan, por eso es que no dan tanta publicidad Claro, quiero unos personalizada. zapatos y de repente Y todas las redes Instagram, se intercomunican, las famosas cookies. Sí, aceptando Sí, cookies y ni sí, sabemos qué son las Samazán. cookies. Las cookies, son las vendiendo- leche, Está vendiendo todo al diablo. son choco chips. Eso, o sea, y nosotros mismos contribuimos. Y a lo mejor no podemos evitar, porque es parte del avance, y no hay Ajá. que negar que se han logrado grandes cosas a raíz de la IA y de todo el avance tecnológico, pero hasta qué punto nos beneficia como seres humanos y en qué punto ya va a convertirse en una herramienta en contra de todos nosotros. Y luego allá viene el tema de que si se van a quedar sin trabajo en unas profesiones y tal y cual. O sea, y la parte de vamos a ser completamente datos, o sea, Ajá. completamente deshumanizados. Somos parte de una estadística. Me da miedo. La verdad, Eso la verdad, Me parece o sea, terrible. no es por sí. parecer como de teorías conspiratorias y nada por esto, pero estamos perdiendo, estamos cediendo voluntades aquí. Sí. O sea, suena chiste, quizás ahorita iría, yo Uno digo se ríe, esto, pero- 2026, pero pero súper. quizás en 2050 se lo dije. Eso. Se lo dije. Muchos historiadores, muchos críticos de la época de Orwell, si realmente revivieran, se preguntan, ¿y ¿está pasando eso que yo escribí? Claro. Se taparan la cabeza. Muy buena, y muy buena, ¿para qué muy llegó buena. la Eso es lo que sociedad? Disney quiere decir en el Ya. 2050. Te En lo lo que digo. se lo dije. Sí. Claro, claro. Es posible mantener un pensamiento crítico en una época de sobreinformación, porque antes uno tenía que ir a la biblioteca, Ajá. buscar el diario, ver la noticia específicamente a un horario determinado. Ahorita la noticia está ahí, pero volando, Mano. ni termina de pasar y tú ya estás sabiendo lo que pasa. Ujú. Se puede tener un pensamiento crítico cuando te sobreinformas. Depende de cada quien, de la instrucción de cada quien, del interés sobre la información de cada quien. Es complicado. Incluso así, yo teniendo ya mi pensamiento crítico, yo, Jimmy José Mendoza Palma, con lo que he leído, lo que he crecido, viene la información y viene la duda también. ¿Es esto real lo que estoy leyendo? Es tan así, voy a buscarlo en otro lado y en otra página y tengo que empezar a contrastar la información. O sea, ya es un proceso de filtro. Y la gente tamizaje. se abruma y prefiere dejarlo ahí. Yo lo dejo ahí, bueno, Que sea lo que exactamente. quiera. Todo ese proceso conlleva esfuerzo. Exacto. Eso. Y Todas el las- esfuerzo está mermando. Todas las actividades cognitivas llevan esfuerzo. O sea, Porque póngase la a gente pensar. está sobreocupada. Exactamente, póngase a pensar que escribir una carta, ya, un mensaje, para mí es más fácil escribirlo por chat que realmente agarrar papel y pluma y escribir ese mensaje. Me desespera. Háganlo como ejercicio. Uno se siente desesperado, no quiere hasta escribir rápido. No, ahora voy a poner una nota de voz mejor. Es que conlleva energía, es un desgaste que nos vamos ahorrando poco a poco. Ah, sí, porque para esto, como por ejemplo la ChatGPT, si tú no quieres escribir, nomás le hablas. Exacto. Y la gente ya ni escribe bien, por Dios. Ese es el futuro O sea, de la computación. Ya, La ya, gente sí, se va a inclusive perder. en cualquier Word y Excel y tal, Exacto. tienen dictar y tú nomás le hablas y digitan y entonces la gente ya ni escribir. Mire eso. Hola, ¿qué haces? Sin H con K. Ya, hasta la misma IA hay una IA llamada Cloud que toma control de Windows completamente, te hace la edición totalmente de Word automatizada, el Excel te hace todo el Excel, entonces tú nada más le das una instrucción y listo, ya no tienes que practicar, ya no hay esfuerzo de El otro esto, día hice unas no hay esfuerzo diapositivas. intelectual de ver, diseñar la hoja de cálculo, diseñar la hoja de Word, nada, simplemente el programa la IA y listo, te da todo. Me da miedo. Horrible. Y dígame una cosa, ¿por qué si la IA nos hace más fácil la existencia? Porque Ya. nomás le damos una indicación y resuelve. Todavía nosotros no encontramos tiempo para leer lo suficiente. Porque estamos viviendo
un tiempo de lo automático, de lo instantáneo. Nuestra capacidad de concentración cada vez es menor. De hecho, hay un estudio de una universidad, no recuerdo exactamente, se lo voy a buscar, en el cual en la carrera de literatura, donde los estudiantes deberían leer, ¿verdad? Sí. El pensum de 20 libros por semestre se ha reducido a 5, porque para los estudiantes es demasiado difícil mantenerse, terminar un libro. Concentrado. Terminar un libro. Es una tarea titánica, y eso que son ellos los que van a ser Claro. literatos. O sea, Claro. que van a manejar la lengua. Y como enseñarse tal. la literatura. ¿no? Enseñarse la Pero literatura. yo creo Claro. que la debilidad está en lo siguiente. Como nos hace más fácil ciertas cosas, nos llenamos de más actividades. Sí, Queremos acaparar más cosas. Entonces eso hace que todo el tiempo estemos ocupados. Porque, bueno, ya la IA me hizo esto, pero entonces voy a hacer 4 cosas más. exacto. Porque tengo tiempo. Y porque si me pongo tal actividad y le doy el comando, puedo hacer hasta 4 cursos de una sola vez. ¿Ya? Claro, entonces sí. siempre estamos como... De hecho, nos vamos a Sobreocupados. jugar en contra, porque por ejemplo, en el trabajo, digamos, necesito que me hagas un reporte y es para mañana. Lo hago en 5 minutos con la IA, se lo entrego. Si él me lo dio en 5 minutos, le puedo mandar otro reporte. Entonces me va a exigir muchísimo más Así es. a todos nosotros por la facilidad. Pero ¿qué estamos haciendo en realidad? No estamos haciendo nada. Por eso es contraproducente, pero de cierta manera hay estadísticas que muestran que la IA lo que hace es aumentar la sobrecarga laboral. Sí, Sí. irónicamente. Exactamente, O la uno mayoría. piensa que le va a quitar el trabajo y antes No. más. Sí. Es que haces Sí. más, me muestras que puedes hacer más en Exactamente. menor tiempo, cuando no, en realidad no es así. Sí. No, y por ejemplo, en mi área profesional, si hablamos de informes y tal, considero yo que si por lo menos tú no te tomas el tiempo de leer un informe, luego cuando te pregunten qué haces, pues si todo te lo hizo la IA. Exactamente. Ahí está O la un responsabilidad. oficio y le conté la historia de hazme el oficio para tal empresa y tal. Y ya ahí que decía, no sé, no me No. acuerdo. ¿No? Entonces, también es esa delgada línea entre que nos ayude y nos vuelva completamente inútiles es de verdad bien peligrosita. Ok. Tal vez el mayor riesgo de nuestra época no sea la falta de información, porque evidentemente estamos sobreinformados, Por 2 lados. sino creer que estar expuestos a mucha información equivale automáticamente a comprender la realidad. Pensar críticamente, como lo dijo aquí Milton, requiere de tiempo, disposición para poder cuestionar nuestras propias ideas, como dijo Jimmy, de buscar información aquí, información acá, para ver quién tiene la verdad en sus manos, y voluntad de escuchar a quienes piensan diferente. Como resumen de este episodio, ¿cuáles son sus apreciaciones generales de todo este tema? Milton, ¿qué escuchaste primero? Bueno, hemos hablado de muchas muchas cosas que realmente ponen en boga nuestra propia humanidad, nuestro esfuerzo, la intelectualidad, merma todo. Pero creo que es decisión de cada persona, ¿no? De ir un poco más allá, o de ver más allá de sus propias narices, un poco de no cegarse en algo, porque todo está cegado. O sea, si el uno tiene una opinión y tú la respetas, eres intolerable. Pero también el ser intolerable, luego se vuelve, lo intolerable se vuelve lo que nos va a incomodar. No recuerdo cómo se llama eso de ahí. Entonces, estamos en un mundo que cada uno apunta a su lado. Las minorías quieren que las mayorías se adapten a ellos. Otros quieren más derechos, y el tener más derechos te dan otras cosas que los que se quedan con menos derechos no van a poder disfrutar. Entonces creo que cada ser humano tiene que ser crítico también. Indudablemente, o sea, ahora creemos que dejamos mucho más trabajo a las inteligencias artificiales y a los medios de comunicación, pero ahora no nos damos cuenta, pero cada vez está creciendo más el peso de nuestra propia responsabilidad y criterio ante las cosas. O sea, en algún momento de la vida o de los tiempos, en este gran avance,
será mucho más valioso el que tenga su propia opinión que el que se guía de los demás. O simplemente moldeas tu opinión para caer en un grupo y no Para te encajar. juzguen. Ajá. Porque eso es lo que está pasando. O sea, tú ya. Claro que por supuesto uno tiene que ser respetuoso. Claro. Pero ¿en qué grado esa respetuosidad cambia tu manera de pensar y te moldea al otro? Claro, Estás mermando tu propio ser, tu propia manera de ver el mundo. estoy de acuerdo contigo porque justamente estamos creando una gran intolerancia a la discrepancia, a la incomodidad. Entonces se vuelve un terreno como un campo minado. Y bueno, así llegamos al final de este primer episodio de Hablemos de Libros. Hoy no intentamos responder en sí quién controla realmente lo que pensamos. Lo que nosotros hemos buscado es algo mucho más importante, y es que nos hagamos la pregunta. En 1984 nos recuerda que una sociedad no pierde su libertad de un día para otro. A veces la pierde poco a poco. Cuando deja de cuestionar, cuando deja de leer, cuando se deja de dialogar y de pensar por sí mismo, que es un poco lo que resume pues sus opiniones finales sobre el tema. Nosotros creemos que un buen libro no existe para decirnos qué pensar, sino para enseñarnos a hacer mejores preguntas. Gracias. Venga. Muy bueno.